Imagina un país en el corazón de Sudamérica que no tiene mar, pero aún así aprendió a pelear, comerciar y sobrevivir como si tuviera océano propio. Un país que, cuando lo miras rápido en el mapa, parece tranquilo, pero cuando lo miras de verdad, te das cuenta de que es una historia de resistencia, cicatrices y una fuerza silenciosa que pocas naciones podrían soportar. Y aquí viene el secreto que casi nadie te cuenta. Paraguay no está dividido solo por política o por clases. Está dividido por una frontera natural que parte su destino en dos. El río Paraguay no es solo agua, es un reloj histórico. De un lado, ciudades, caminos, decisiones rápidas; del otro, el Gran Chaco, un mundo enorme, duro, donde la distancia te hace sentir pequeño y donde se esconden historias que parecen inventadas, pero son reales. Hoy vas a entender por qué Paraguay fue capaz de caer al borde del abismo y aún así levantarse, por qué su identidad mezcla dos almas, la hispana y la guaraní, y por qué, en pleno siglo XXI, este país guarda una carta que puede cambiar su futuro: energía, territorio y posición estratégica. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una clase de historia, es una película real. Y Paraguay es el tipo de protagonista que no se rinde, incluso cuando el mundo entero le dice que debería hacerlo. Si te gusta la historia real contada como una película, suscríbete ahora. Aquí vas a entender el Paraguay como nunca te lo contaron, con contexto, secretos y futuro. 1. Un país sin mar, pero con dos mundos dentro. Mira el mapa de Sudamérica y ubica a Paraguay. A simple vista, mucha gente lo resume con una frase rápida: un país pequeño y sin mar. Pero esa frase se queda cortísima, porque Paraguay no se entiende por lo que le falta, sino por lo que aprendió a hacer con lo que tiene. Primero, hablemos de esa idea de no tener mar. Suena a desventaja total, ¿verdad? Como si fuera a estar encerrado. Pero aquí viene un secreto geográfico que cambia la película. Paraguay está sin costa, sí, pero está con ríos, y no ríos decorativos, ríos que funcionan como autopistas de agua. El río Paraguay es una columna vertebral que no solo parte el territorio, también marca la forma en que se construyó la vida, el comercio, las ciudades y hasta la mentalidad. En Paraguay, el agua no es paisaje, es ruta, frontera, alimento y memoria. Ahora, imagínate que estás en un avión descendiendo. Debajo de ti, Paraguay no se ve como un solo país uniforme, se ve como dos mundos. De un lado, la región donde vive la mayoría de la gente, con caminos, campos cultivados, ciudades y un ritmo más conectado. Es la Paraguay de la cercanía, pueblos vivos, mercados, rutas donde todo se siente más al alcance. Del otro lado aparece un territorio enorme que parece no terminar, el Gran Chaco. El Chaco no es un lugar vacío, es un mundo aparte. Es calor fuerte, polvo en el aire, distancias que cansan, caminos que con lluvia se vuelven barro infinito, y una naturaleza que te obliga a respetarla. Allí, la vida te enseña paciencia, porque nada ocurre rápido, y ese ritmo también se vuelve parte del carácter paraguayo. Resistencia sin espectáculo. Este contraste, un lado más poblado y conectado y el otro enorme, duro y desafiante, crea algo muy particular. Paraguay no solo está dividido por un río, está dividido por experiencias de vida. En un lado, la historia se escribe con agricultura, ciudades y comercio. En el otro, se escribe con territorio, clima, frontera y supervivencia. Y cuando un país tiene dos mundos dentro, su política, su economía y su cultura siempre están negociando ese equilibrio. Y aquí va otro detalle que mucha gente fuera de la región no percibe. Paraguay está en el centro del continente, rodeado de vecinos enormes, y eso lo obliga a pensar con estrategia.
Un país así vive con una pregunta constante encima. ¿Cómo sigo siendo yo mismo sin ser empujado por la fuerza de los demás? Esa pregunta va a aparecer una y otra vez en su historia. Visualiza la escena inicial de tu video. El río brillando como una cicatriz de plata, barcazas avanzando lento, campos extendidos y allá lejos el Chaco como un mar de tierra. Paraguay empieza así, no como un país simple, sino como un país con dos almas geográficas. Y por eso su historia nunca fue lineal. Y ahora que entiendes esa base, el siguiente paso es inevitable. Para comprender Paraguay de verdad, tenemos que ir al origen humano, a la raíz que estaba aquí antes de cualquier bandera. Ahí entramos directo al tópico 2. 2. Antes de banderas, la raíz indígena que no desapareció. Si en el tópico 1 vimos el cuerpo del Paraguay, sus ríos, sus distancias y sus dos mundos, ahora tenemos que mirar el alma, porque antes de que existiera el nombre Paraguay, antes de Asunción, antes de fronteras y presidentes, ya había pueblos viviendo aquí, adaptándose a la selva, a los ríos, al calor, a la sequía y a la abundancia. Y esa raíz no fue un capítulo que se cerró. Sigue viva. Cuando hablamos de Paraguay, hay un secreto cultural que sorprende incluso a gente de Sudamérica. Este es uno de los pocos países donde una lengua indígena no quedó guardada en museos o libros, sino que se convirtió en parte real de la vida cotidiana. El guaraní no es folclore, es calle, familia, chiste, regaño, cariño y oración. Es un idioma que se habla en casa, en el campo, en el mercado, y que muchas veces expresa cosas que el español no dice igual. Y eso crea algo muy especial. El paraguayo no solo vive entre dos regiones geográficas, muchas veces vive entre dos formas de sentir el mundo. Ahora, imagina lo que significa eso en una historia nacional. En muchos lugares, la colonización intentó borrar identidades. Aquí, aunque hubo dolor, mezcla, dominación y conflictos, la cultura indígena dejó una marca tan fuerte que terminó siendo parte del ADN del país. Por eso, Paraguay no es simplemente una nación hispana, es una nación mestiza, con una identidad donde lo indígena no es adorno, es cimiento. Y aquí viene otro detalle que casi nadie cuenta con claridad. El Paraguay antiguo se organizaba alrededor de lo que realmente sostiene una vida en ese territorio, el agua y la comunidad. Los ríos eran rutas, sí, pero también eran alimento y protección. Las comunidades aprendieron a leer la naturaleza. Cuando el río sube, cuando el suelo se vuelve barro, cuando el calor no perdona, qué plantas curan, qué animales anuncian cambios. Esa sabiduría de la tierra no desapareció. Se transformó en hábitos, en refranes, en formas de trabajar, incluso en cómo se concibe la paciencia y la resistencia. Y ojo, hablar de raíz indígena no es hablar de un solo grupo uniforme. El Paraguay es diverso, especialmente si miras hacia regiones como el Chaco, donde diferentes pueblos originarios vivieron y viven, realidades muy distintas a las del centro urbano. Y esa diversidad también explica por qué Paraguay tiene tantas capas. No es lo mismo vivir cerca de una capital, con caminos y comercio, que vivir en territorios donde la distancia y el clima mandan. Ahora conecta esto con lo que ya sabemos del tópico 1. Un país con ríos que parten el territorio, con un Chaco inmenso y con una identidad indígena viva. ¿Qué ocurre cuando llega la colonia a un lugar así? Ocurre algo inevitable. No solo llega un gobierno nuevo, llega una mezcla explosiva de culturas, intereses y supervivencia. Y ahí empieza el siguiente capítulo, el nacimiento de Asunción, la etapa colonial y la ciudad que aprende a resistir y a gobernar desde el interior. Así que, con esta base clara, territorio difícil, plus, identidad profunda, ya estamos listos para ver cómo se construye el Paraguay colonial. Y ahí entramos directo al tópico 3. 3. Asunción.
el inicio colonial y la ciudad que aprende a resistir. Ahora que ya entendimos el alma profunda del Paraguay, esa raíz indígena viva del tópico 2, llega el momento en que la historia se acelera, aparece la colonia y nace una ciudad que va a marcar todo el guión. Asunción no surge como una capital glamurosa frente al mar, surge como un puesto clave en el interior, sobre un río que funcionaba como carretera, como mercado y como ruta de supervivencia. Y ese detalle es más importante de lo que parece, porque cuando un país se construye hacia adentro, aprende desde temprano a depender de su propia resistencia. Aquí viene un dato concreto que le da fecha y tensión a la escena. Asunción fue fundada el 15 de agosto de 1537 y su nombre completo, Nuestra Señora Santa María de la Asunción, revela algo típico de la época. La religión, la política y la expansión territorial iban de la mano. Y ojo con este secreto que muchos pasan por alto. Asunción no fue solo un punto en el mapa, fue una base de salida, un lugar desde donde partieron expediciones coloniales para fundar otras ciudades importantes de la región. Por eso se la conoce como Madre de Ciudades, no por poesía, sino por función histórica. Ahora imagina la vida allí en esos primeros tiempos, como si lo estuvieras viendo. El calor pegado a la piel, el barro después de la lluvia, la madera crujiente de los muelles, canoas y embarcaciones subiendo y bajando por el río Paraguay con provisiones, herramientas, noticias y miedo, porque la colonia no era un plan perfecto, era un experimento diario. Había alianzas, tensiones, intercambio cultural, conflictos y una realidad inevitable. En el interior del continente todo cuesta más. Si te falta comida, no llega un barco oceánico mañana. Si necesitas refuerzos, tardan. Si hay crisis, la sientes más. Esa sensación de estar lejos de todo hizo que Asunción aprendiera algo que luego se volvería paraguayo. Aguantar, organizarse y seguir. Y aquí conectamos con una idea poderosa del tópico 1. Aunque Paraguay no tenga costa, su vida siempre giró alrededor del agua. Lo que hoy se entiende como el gran corredor fluvial, la ruta de los ríos Paraguay-Paraná hacia el Atlántico, explica por qué. Incluso siendo un país sin mar, Paraguay siempre tuvo una salida estratégica. La geografía lo encierra, pero los ríos lo conectan. Esa es la lógica que viene desde la época colonial y que sigue influyendo hasta hoy. Y cuando Asunción ya está afirmada como centro político y como punto de partida, la historia da el siguiente salto. Aparece uno de los capítulos más sorprendentes del Paraguay colonial, casi como una utopía real en medio del continente: las misiones jesuíticas. Y ahí entramos directo al tópico 4. Si llegaste hasta aquí, ya estás dentro de la historia. Suscríbete para no perderte la próxima, lo que pasó después y cómo eso todavía afecta al Paraguay de hoy. 4. Las misiones jesuíticas. Una utopía que sí existió. Venimos de Asunción como centro colonial, interior y estratégico. Y justo cuando piensas que la historia va a ser solo conquista, impuestos y control, aparece un capítulo que parece ficción, pero fue real. Las misiones de la Compañía de Jesús en la cuenca del Río de la Plata. No eran simples iglesias, eran pueblos enteros, organizados con una idea poderosa. Formar comunidades cristianas, sí, pero también crear vida económica, educación, talleres y un orden social propio. Y aquí viene un secreto que cambia cómo lo imaginas. Estas misiones funcionaron por momentos como un Estado dentro del Estado, con autonomía económica, militar y política, lejos del control directo de Asunción, y eso despertó envidias y choques con los intereses coloniales de la zona. Ahora visualiza la escena como si estuvieras caminando allí. La misión no era un puñado de chozas, tenía un trazado urbano claro, una gran plaza, calles anchas que salían como rayos, la iglesia como corazón, talleres, huertas, cementerio,
y viviendas en bloques ordenados. En la Santísima Trinidad del Paraná, la mejor conservada, había una estructura urbana completa: plaza mayor, iglesia principal, iglesia menor, escuela, colegio, claustros, talleres, huertas, campanario y casas indígenas. La misión se estableció en 1706 y su gran iglesia de piedra, con cúpula y decoración impresionante, se levantó alrededor de 1745, siguiendo el diseño del arquitecto milanés Juan Bautista Primoli. Y la otra joya, Jesús de Tabarangüe, tiene un detalle que casi nadie conoce. Su iglesia quedó inconclusa, pero aún así conserva una presencia imponente. Además, esta reducción fue fundada primero en otro lugar, en 1685, y después trasladada al sitio definitivo. Y lo más curioso, allí existía la Cotiguazú, Casa Grande, destinada a huérfanos y viudas, lo cual te muestra que no era solo religión, también era organización social. Ahora, para que entiendas el peso humano de esto, los jesuitas buscaban cristianizar, sí, pero también proteger a los indígenas del sistema de encomienda, una forma de trabajo forzado. Y hay una frase clave: en estas misiones, a diferencia de otros proyectos coloniales, no se trataba de obligar a europeizar totalmente a la población. Se permitió retener elementos de la cultura indígena dentro de un proceso de mezcla cultural. Por eso, cuando miras las ruinas, no estás viendo piedras viejas, estás viendo un laboratorio social donde convivían símbolos cristianos con elementos locales, con estilos arquitectónicos variados. Incluso Jesús de Tabarangüe destaca por una combinación de estilos poco común en la región, algo que la hace única. Pero toda utopía en medio de un mundo duro tiene enemigos. Y aquí el giro dramático conecta con la tensión colonial. Las misiones tuvieron que defenderse de cazadores de esclavos, raiders, que venían desde Sao Paulo, y también enfrentaron choques geopolíticos entre imperios en la región. Esa presión, sumada al resentimiento de grupos coloniales, prepara el golpe final: la expulsión de los jesuitas en 1767 dentro del Imperio Español. Y el resultado fue devastador. Muchas misiones quedaron abandonadas, la población indígena fue absorbida por estancias o volvió a internarse en territorios más difíciles. Las estructuras se arruinaron y la actividad económica se apagó. Lo que hoy ves como ruinas hermosas, en su momento fue un silencio repentino, como si una ciudad entera hubiera perdido su motor. Y aquí es donde el hilo se amarra con el siguiente capítulo. Cuando estas misiones se derrumban y el poder regional se reordena, Paraguay entra en una etapa de resentimiento, repliegue y búsqueda de control propio. Y esa tensión va a explotar más adelante, cuando llegue la hora de separarse y decidir su destino. Con esto entramos directo al tópico 5. 5. 1811. Independencia. Y un experimento de país cerrado. Venimos del tópico 4 con una idea clara. Cuando expulsan a los jesuitas, no solo se caen misiones, se reacomoda el poder. Y Paraguay queda con una pregunta peligrosa en el aire: ¿quién manda aquí? ¿Y quién va a intentar mandarnos desde afuera? En esa época, la presión no venía solo de España, sino también del nuevo centro político del Río de la Plata, Buenos Aires. Aquí está el secreto que muchos no entienden cuando oyen independencia. Paraguay no se separa en un solo movimiento. Primero, se niega a quedar subordinado a Buenos Aires y después termina rompiendo con la autoridad española. En 1811, mientras la región está en plena turbulencia, Paraguay toma una decisión que suena simple, pero era gigantesca para su supervivencia: no ser provincia de nadie. Y la escena clave tiene fecha: la noche del 14 al 15 de mayo de 1811. No fue una independencia de desfile como la imaginas hoy.
Fue más bien un movimiento estratégico que crea una junta local y marca el inicio de la ruptura efectiva. Por eso en Paraguay esas fechas pesan como un símbolo. Es el momento en que el país empieza a decir con hechos: nuestro destino se decide aquí. Pero la historia no se queda ahí. En 1813, Paraguay da otro paso. Un congreso declara formalmente una república independiente y rechaza seguir firmando acuerdos que lo amarren políticamente a Buenos Aires. Y entonces aparece una fórmula curiosa: un gobierno de dos personas, un consulado, pensado para estabilizar el país en medio del caos regional. Y aquí entra el personaje que cambia todo: José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como Doctor Francia, el Supremo, e incluso con un apodo en guaraní que ya te dice el tipo de figura que fue: Caray Guasu, Gran Señor. Francia se convierte en dictador en 1814 y poco después obtiene la dictadura de por vida, 1816, concentrando el poder para evitar que el país fuera capturado por élites internas o por presiones externas. Ahora, ¿por qué se habla de un experimento de país cerrado? Porque Francia impulsa un modelo de autonomía extrema, control fuerte del Estado, vigilancia de conspiraciones, restricciones a influencias externas y una obsesión por que Paraguay no dependa de nadie. Con el tiempo, en el exterior se construye la imagen de Paraguay como un país ermitaño. Y hay estudios históricos que incluso discuten cuánto de eso fue aislamiento total y cuánto fue una estrategia selectiva de control. El secreto de esta etapa es que más que cerrarse por capricho, Paraguay estaba aprendiendo una lección brutal de geografía y política. Cuando estás en el centro del continente, rodeado de potencias regionales y con rutas difíciles, a veces sientes que abrirte demasiado es invitar a que te absorban. Entonces el Estado se vuelve una fortaleza, y esa fortaleza crea orden, pero también crea miedo, silencio y una vida pública muy controlada. Y así terminamos este tópico con una sensación doble, como debe sentirse. Por un lado, Paraguay logra algo rarísimo para su tiempo: sostener una independencia real en un vecindario inestable. Por el otro, el precio es un modelo rígido que marca el carácter del país por décadas. Y aquí, la secuencia se vuelve inevitable. Cuando ese Paraguay fortaleza pasa de una etapa de control interno a una etapa de ambición y modernización, empieza a crecer un sueño. Y también se empieza a formar una tormenta. Y ahí entramos directo al tópico 6. 6. El sueño de fortaleza y la tormenta que se acerca. Venimos del tópico 5 con Paraguay convertido en una especie de fortaleza. Independencia cuidada con mano dura, desconfianza de las potencias vecinas y una idea obsesiva por sobrevivir sin que nadie lo absorba. Pero ahora pasa algo inevitable. Una fortaleza no puede vivir solo de cerrarse. Llega un momento en que tienes que abrir una ventana, aunque te dé miedo lo que entre. Después de la era de Francia, el país entra en una nueva etapa bajo Carlos Antonio López. Paraguay empieza a abrirse selectivamente al mundo, pero sin soltar el control. Y aquí está el secreto de esta época. No fue una apertura romántica de libre mercado y ya, sino un plan muy calculado de Estado. La lógica era simple: si no nos modernizamos, nos pasan por encima, y si nos modernizamos, tenemos que hacerlo a nuestra manera. Imagínate la escena como una película de industria naciendo en medio del interior del continente. Talleres golpeando metal, olor a carbón, madera recién cortada y barcos de vapor subiendo por el río como si fueran señales de un futuro inevitable. Paraguay trae técnicos extranjeros, muchos de ellos británicos, y empieza a levantar piezas de un país moderno. Fundición de hierro, arsenal, astillero, telégrafo y ferrocarril. Esto no era capricho tecnológico. Era construir una espalda propia para no depender de nadie.
Y aquí va un dato que engancha porque suena increíble. El ferrocarril paraguayo fue de los primeros de la región. El primer tramo empezó a funcionar en junio de 1861, desde la estación central en Asunción hasta Trinidad, y poco después se extendió hacia Luque. Para un país sin mar y con tantas limitaciones, eso era como decir, podemos correr con los grandes. Pero ahora viene la parte tensa. Esta modernización estaba muy enfocada en lo militar, y eso cambia el clima de la historia. No es lo mismo crecer para mejorar la vida que crecer para estar listo para una guerra. Paraguay, sintiéndose rodeado y vulnerable, fortalece defensas en el río y piensa en términos de invasión posible. Sitios como la fortaleza de Humaitá reflejan esa mentalidad. Controlar el paso fluvial, resistir, aguantar. Y en este mismo periodo aparece otra figura clave, casi como el heredero del drama que se está formando, Francisco Solano López. Bajo su supervisión, sobre todo entre 1854 y 1864, Paraguay acelera el aumento de sus fuerzas porque siente que el mundo exterior, Brasil, Argentina y otros actores, lo mira con poco respeto o con interés. La sensación interna es, si no me toman en serio, me aplastan. Y aquí está el giro psicológico que prepara la tormenta. Cuando un país se arma, se moderniza y se siente acorralado, empieza a haber amenazas incluso donde hay disputas normales. En el cono sur de esa época, las fronteras eran tensas, la navegación de los ríos era estratégica, y los conflictos en países vecinos podían arrastrarte como corriente fuerte. Según Británica, Solano López se fue metiendo en disputas con Brasil y Argentina y terminó enredado en la crisis de Uruguay, con la idea de jugar un papel regional más grande. Entonces, cierra este tópico con esta imagen. Paraguay, como una máquina que se encendió por dentro. Hierro, barcos, telégrafo, vías, y que, al mismo tiempo, está cargando pólvora en silencio. El sueño era ser una fortaleza moderna e intocable, pero ese mismo impulso empieza a convertir cualquier chispa diplomática en incendio. Y esa chispa llega, porque el siguiente capítulo ya no es preparación, es choque frontal. Ahí entramos directo al tópico 7, la guerra que abrió una herida histórica imposible de ignorar. 7. La guerra de la Triple Alianza, la herida que cambió todo. Venimos del tópico 6 con Paraguay modernizándose a toda velocidad, sintiéndose rodeado, armándose y mirando cada tensión regional como si pudiera ser una emboscada. Y entonces llega la chispa que lo prende todo. A fines de 1864, el conflicto estalla y ya no hay marcha atrás. Los primeros golpes incluyen la invasión paraguaya de Mato Grosso. Y a partir de ahí, la guerra se vuelve una espiral que arrastra a toda la región durante años. Aquí aparece el primer secreto incómodo. Esta guerra no empieza solo por una causa única, sino por una mezcla peligrosa de poder regional, fronteras, ríos como rutas estratégicas y crisis políticas en países vecinos. En palabras simples, en el Río de la Plata y sus alrededores, lo que pasaba en un país podía incendiar al otro. Y Paraguay decidió jugar fuerte en un tablero donde los rivales tenían más recursos. En 1865, el conflicto se formaliza en alianza. Brasil, Argentina y Uruguay firman un acuerdo para derrotar a Paraguay. Y aquí va el secreto que casi nunca se dice en voz alta. El tratado fue conocido como secreto, porque no era solo una promesa de pelear juntos. También fijaba de antemano cómo actuarían durante y después de la guerra, incluyendo condiciones políticas para Paraguay una vez vencido. Ahora, imagina el escenario real. No es una guerra limpia en un campo abierto. Es río, pantano, calor, mosquitos, barro hasta las rodillas y columnas enteras avanzando por rutas que se vuelven trampas. Y el gran monstruo invisible de esta guerra no fue solo la bala, fue la enfermedad. Epidemias como el cólera
y campamentos con higiene precaria golpearon a miles, a veces más que una batalla. Y llegan los choques brutales. Uno de los momentos más sangrientos es Tuyuti, 1866, recordada como una de las batallas con más bajas en Sudamérica. Una masa enorme de hombres atacando, retrocediendo, volviendo a cargar, con artillería y humo tapando el sol. La guerra empieza a comerse ejércitos enteros en cuestión de horas. Pero después viene un giro que parece de película, y fue real. Curupayty, 22 de septiembre de 1866. ¿Qué pasó ahí? Los aliados atacan fortificaciones paraguayas y el resultado es una carnicería para el asalto frontal. Es una de esas escenas donde entiendes que en la guerra no gana el más valiente, sino el que está mejor posicionado, mejor protegido y más frío al calcular. Y entonces llegamos a un nombre que se vuelve símbolo, Humaitá. Esta fortaleza era tan temida que la llamaban el Gibraltar del Río. Aquí va otro secreto fascinante. En esa campaña los aliados usaron observación con globos para ver por encima de los pantanos y las defensas, algo que suena moderno, pero ocurrió en 1868. La guerra en el río también entra en una fase tecnológica con blindados, ironclads, y operaciones nocturnas para pasar bajo fuego. En febrero de 1868 ocurre la famosa Pasada de Humaitá. Buques brasileños se arriesgan a cruzar frente a las baterías de la fortaleza, una maniobra que tenía tanto de guerra como de propaganda, porque levantaba la moral y mostraba poder. Poco después, el cerco se cierra y la fortaleza termina cayendo en 1868. A partir de ahí, el país entra en su tramo más oscuro. En enero de 1869, las fuerzas ocupan Asunción. Y aquí, la historia se vuelve dolorosamente concreta. Cuando una capital cae, no solo cambia un gobierno, se rompe la vida cotidiana. Hay ocupación, desorden, saqueos, desplazamientos, hambre y una sociedad intentando sobrevivir mientras el liderazgo paraguayo se retira hacia el interior. Y en ese punto aparece el secreto más duro de contar, la demografía. Las estimaciones sobre pérdidas paraguayas varían mucho, pero hay consenso en que el impacto humano fue catastrófico, con una caída enorme de población y un golpe brutal sobre los varones en edad militar. Es una de las razones por las que, hacia el final, la guerra se vuelve casi una persecución. Cada año Paraguay tiene menos manos, menos comida, menos munición, y aún así sigue. Al frente de esa resistencia está Francisco Solano López, figura discutida hasta hoy. Para algunos, responsable principal por llevar el país al borde del abismo. Para otros, símbolo extremo de soberanía y resistencia. Lo importante, para entender la historia sin fanatismos, es ver la realidad. La guerra termina cuando él cae. Y eso sucede el 1 de marzo de 1870, en Cerro Corá, en la batalla final que marca el cierre del conflicto. Y aquí cerramos este tópico con una idea que conecta directo al siguiente. Cuando una guerra te deja el país exhausto, con territorio disputado, instituciones quebradas y una memoria herida, la pregunta ya no es ¿quién ganó?, sino ¿cómo vuelves a levantarte? Porque el próximo capítulo no es épico, es reconstrucción, sobrevivencia y un Paraguay intentando volver a ser Paraguay. Y ahí entramos al tópico 8. Suscríbete ahora porque viene el giro más fuerte del guión, la etapa que cambió al país para siempre y casi nadie la explica con claridad. 8. Reconstrucción. Cuando sobrevivir se vuelve la primera política. Venimos del tópico 7 con una imagen que cuesta mirar de frente. La guerra termina, pero el país queda agotado por dentro. Y aquí la historia cambia de ritmo. Ya no se trata de ganar o perder, sino de algo más básico: seguir existiendo. Piensa en esto como una mañana después de un huracán. Calles dañadas, familias incompletas, campos sin manos para trabajar y una capital,
Asunción, intentando volver a respirar mientras todavía hay tropas extranjeras en el territorio. De hecho, el país quedó bajo ocupación aliada por varios años, y el golpe demográfico fue tan brutal que hasta los números posteriores a la guerra muestran un desequilibrio enorme entre mujeres y hombres. Y ahora viene un secreto humano que suele contarse poco. La reconstrucción paraguaya tuvo rostro de mujer. En muchísimas comunidades fueron ellas quienes sostuvieron hogares, cultivos, comercio pequeño, cuidado de niños y reconstrucción cotidiana, porque simplemente no había suficientes varones adultos. Cuando entiendes eso, entiendes por qué la palabra resistencia en Paraguay no es una pose, es una experiencia heredada. Pero también había que reconstruir el Estado. En 1870 se promulga una constitución liberal, y suena bien, pero imagina la dificultad. Escribir reglas nuevas en un país con instituciones rotas, economía devastada y presiones externas alrededor. Incluso la historiografía subraya que la Asamblea Constituyente de esa época estaba formada por gente con poca experiencia de gobierno, tratando de levantar un país desde escombros. Y mientras se intentaba ordenar el poder, también se intentaba ordenar el territorio. Aquí aparece un dato clave y muy cinematográfico. Paraguay pudo haber perdido mucho más. Las rivalidades entre Brasil y Argentina ayudaron a que Paraguay no fuera repartido por completo, y una parte decisiva del límite del Chaco se resolvió en arbitraje internacional en 1878 a favor de Paraguay, decidido por el presidente estadounidense Rutherford B. Hayes. Detalle secreto con sabor a historia. En Paraguay hay lugares que recuerdan ese episodio porque literalmente ese fallo ayudó a sostener soberanía en una zona que parecía perdida. Ahora, no te voy a pintar esto como una recuperación rápida, porque no lo fue. La economía tuvo que reinventarse, reabrir caminos, reactivar el campo, restablecer moneda y comercio, buscar préstamos y muchas veces vender o privatizar tierras para conseguir ingresos. Y ahí nace una de las tensiones que van a perseguir al Paraguay moderno: cómo atraer capital y reconstruir sin perder control ni crear desigualdades profundas. Lo más fuerte es que en este tramo la política se vuelve casi biológica. La prioridad no es el lujo de grandes proyectos, sino comida, seguridad, orden y futuro para los hijos. Paraguay aprende a vivir con el trauma, pero también a moverse con inteligencia en un vecindario difícil, usando su ubicación como escudo y como puente. Y aquí conectamos con el próximo tópico de forma natural. Mientras el país se repara, hay una pregunta que queda abierta como una puerta sin llave. ¿Qué pasa con el enorme territorio del Gran Chaco? Porque esa región, dura, lejana, inmensa, todavía no estaba cerrada en el mapa. Y esa incertidumbre, con el tiempo, se va a convertir en otra guerra. Ahí entramos directo al tópico 9. 10. Del Chaco a la dictadura y la transición, cuando el país cambia de piel. Venimos del tópico 9 con una herida que no se cerró con un tratado. La guerra del Chaco dejó orgullo, sí, pero también dejó cansancio, deudas y una generación de excombatientes que volvió a casa con la pregunta más peligrosa de todas: ¿para esto luchamos? Ese tipo de pregunta, cuando se mete en la política, puede construir o puede incendiar. Y aquí viene un secreto que muchos no notan. Las guerras no terminan cuando se callan los fusiles. Terminan cuando una sociedad aprende a vivir sin la lógica del enemigo. Paraguay tardó en lograr eso, porque después del Chaco, la vida política se volvió una mezcla de rivalidades internas, uniformes con mucho peso, y partidos que no solo competían, se jugaban la supervivencia. En ese clima, el país entra en una etapa donde el orden se presenta como salvación. Y así llegamos a una figura que marcaría décadas: Alfredo Stroessner,
que llega al poder tras el golpe de 1954 y gobierna por 35 años. Ahora te lo cuento de forma muy humana, como si estuviéramos conversando. Para mucha gente común, el discurso era simple y tentador. Necesitamos estabilidad, necesitamos trabajo, necesitamos que no haya caos. Y para muchos otros, esa estabilidad tuvo un costo oscuro: represión, persecución y miedo. No es un juicio partidista, es la contradicción típica de los regímenes largos. Algunos recuerdan orden, otros recuerdan silencio impuesto. Y aquí entra el secreto que hace que esta etapa sea escalofriante: los archivos del terror. Son documentos oficiales que registran la maquinaria de represión durante ese periodo y además incluyen evidencia relacionada con la Operación Cóndor, la coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, implementada en 1975. Dicho simple, era como si existiera un lado B del Estado, escrito en papel, con nombres, fichas, rutas y órdenes. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que vuelve la historia más compleja, el Paraguay de esa época también se transforma económicamente en algo clave para su futuro: la energía. En la frontera con Brasil se levanta la obra que parece de ciencia ficción, la Itaipú Dam, un megaproyecto binacional inaugurado en 1984 que se vuelve una pieza central del suministro energético y de la identidad moderna del país. Imagínalo. Mientras una parte de la vida política se endurecía, el país empezaba a sostener su futuro con electricidad. Y esa electricidad, hasta hoy, es una de las cartas más fuertes que Paraguay tiene en la mesa. Y entonces llega el giro cinematográfico. La noche en que todo cambia. En febrero de 1989, un golpe encabezado por el general Andrés Rodríguez derroca a Stroessner en Asunción, 2-3 de febrero, y se abre el camino a reformas y elecciones. No fue un cambio mágico de un día para otro, fue más bien como abrir una ventana en una habitación cerrada por décadas. Entra aire, pero también entra polvo. Porque democratizar no es solo votar, es reconstruir confianza, justicia, instituciones y aprender a convivir con opiniones distintas. En ese proceso, Paraguay aprueba una nueva constitución en 1992 que reafirma separación de poderes y soberanía popular a través del sufragio. Y ahí se entiende el puente hacia el Paraguay contemporáneo. Una democracia que avanza, pero con desafíos que no desaparecen por decreto. Y el futuro, si miramos la historia como tendencia sin propaganda, Paraguay tiene dos caminos que conviven y compiten: potencial enorme, energía, posición estratégica en el corazón de Sudamérica, agroindustria y una juventud que puede modernizar el país si hay reglas claras. Itaipú no es solo una represa, es una palanca de futuro. Riesgos reales, instituciones frágiles, redes de poder que sobreviven al tiempo y la batalla lenta por memoria y justicia, porque un país no se cura si no mira su pasado sin miedo. Y ahora, la conexión natural al próximo tópico es directa. Cuando una nación sale de una larga noche, el verdadero desafío no es derrocar un régimen, es aprender a vivir el día siguiente. En el tópico 11 entramos en ese Paraguay del siglo XXI, su identidad actual, sus tensiones, sus oportunidades y los nuevos secretos que ya no vienen del frente de guerra, sino de la economía, la frontera y el poder cotidiano. 11. La transición, democracia con desafíos reales. Venimos del tópico 10 con una puerta abierta. Cae la dictadura, entra aire nuevo, pero el día siguiente no es un final feliz. Es el inicio de la parte más difícil: aprender a vivir en democracia, con instituciones que tienen que ganarse la confianza de la gente todos los días. El primer gran paso fue poner reglas claras.
Paraguay adoptó su constitución actual el 20 de junio de 1992, y ahí se reafirma la separación de poderes, los derechos y el camino electoral como forma de resolver el poder sin balas. Pero aquí viene el secreto que casi nadie dice en voz alta. La democracia no se construye solo con una constitución, se construye con hábitos, y los hábitos tardan décadas en cambiar, especialmente cuando un país viene de un período largo donde el miedo y el control eran parte de la vida. Por eso, durante años, Paraguay vivió una transición en cámara lenta, elecciones, sí, pero también redes de poder antiguas, clientelismo y una pelea constante por fortalecer justicia, transparencia y servicios públicos. Luego, llega un momento simbólico que mucha gente recuerda como un «¡Wow! ¡Sí se puede cambiar!». En abril de 2008, gana la presidencia Fernando Lugo, y su victoria marca la primera vez en décadas que el poder pasa a la oposición por vía electoral. Él asume el 15 de agosto de 2008. Esa escena es importante porque le dice al país algo profundo. La alternancia es posible, y al mismo tiempo abre otra realidad. Gobernar una sociedad dividida y con instituciones frágiles es más duro que ganar una elección. Y entonces llega uno de los episodios más tensos de la etapa democrática. El juicio político y destitución de Lugo en junio de 2012, con votaciones muy rápidas en el Congreso. Para algunos fue un procedimiento constitucional, para otros fue un golpe parlamentario. Lo importante, sin tomar partido, es entender el efecto. La confianza se sacude, la región reacciona, y mucha gente común siente que la política sigue siendo una lucha de élites, no una solución para la vida diaria. Y aquí aparece el Paraguay del siglo XXI real, el que vive la gente. Un país donde la democracia avanza, pero convive con desafíos persistentes: corrupción, desigualdad, empleo informal, educación, seguridad y el gran tema silencioso de siempre: oportunidades para los jóvenes, porque si un padre de 40 o 50 años siente que su hijo no va a estar mejor, la democracia se vuelve una palabra bonita que no llena la mesa. En tiempos recientes, Paraguay siguió con ciclos electorales y continuidad institucional. Por ejemplo, Santiago Peña asumió el 15 de agosto de 2023. Y también hay un detalle geopolítico moderno que es casi un secreto para muchos fuera de la región. Paraguay se ha mantenido como el único país de Sudamérica con relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, algo que influye en comercio, alianzas y presión internacional, sobre todo por el peso de China. Cerramos este tópico con una idea que conecta perfecto con el siguiente. Cuando un país estabiliza su democracia, aunque sea con tensiones, la pregunta ya no es solo ¿quién gobierna?, sino ¿cómo me inserto en el mundo sin perder mi soberanía? Y ahí entramos directo al tópico 12. Integración regional, comercio y el tablero donde Paraguay negocia su futuro. 12. Integración regional, Mercosur y el nuevo tablero. Venimos del tópico 11 con Paraguay caminando en democracia, con sus desafíos internos encima. Y ahora toca una verdad que pesa más de lo que parece. Un país sin mar no puede vivir solo. Necesita reglas, rutas y acuerdos para que su producción no se quede atrapada dentro del continente. Ahí es donde el tablero regional se vuelve decisivo. Mercosur nació justamente para eso. Integración económica y política entre vecinos, y fue creado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay mediante el Tratado de Asunción, 26 de marzo de 1991. Ahora, el secreto geográfico que hace que esto sea vital para Paraguay es simple. Su acceso al mundo depende del agua, pero no del océano. Depende de los ríos. La hidrovía Paraguay-Paraná funciona como una autopista fluvial que conecta producción del interior con puertos y mercados globales. En la práctica, es como si Paraguay tuviera un mar largo hecho de ríos.
Y aquí entra la parte que engancha al espectador. En el siglo XXI, la integración ya no es solo amistad entre países, es competencia por rutas, inversiones y poder. La hidrovía se volvió tan estratégica que hoy atrae presión e interés geopolítico, proyectos, financiamiento, influencia. Ese es un tablero donde Paraguay no es un actor menor. Está en el centro de la ruta, pero el gran juego no se queda en Sudamérica. Paraguay y el bloque miran hacia afuera, y el nombre que aparece como puerta enorme es la Unión Europea. El acuerdo UE-Mercosur lleva años en discusión, y en los últimos meses volvió a moverse fuerte. La Comisión Europea presentó propuestas en septiembre de 2025 y el Consejo autorizó decisiones para la firma a inicios de enero de 2026. Secreto político, sin fanatismo. Este acuerdo no es solo economía, es una pelea entre miedos y oportunidades. Para algunos sectores en Europa, especialmente agrícolas, el temor es competir con importaciones más baratas. Para industrias y gobiernos pro acuerdo, es una jugada estratégica para diversificar socios y asegurar mercados. Y como esto es política real, no cuento de hadas. En enero de 2026 hubo un voto ajustado en el Parlamento Europeo para frenar, posponer el avance y enviar el tema a revisión legal, lo que puede retrasar la ratificación, aunque también se habló de aplicación provisional. ¿Y qué significa todo esto para Paraguay, aterrizado al suelo? Significa que cada cambio de regla comercial puede golpear o impulsar lo que más exporta: soja, carne y también energía hidroeléctrica. Sí, electricidad como exportación. Entonces, si lo cuentas como película, Paraguay entra al Mercosur para no quedar aislado. Usa los ríos como su puerto y luego mira a Europa como un mercado gigante. Pero descubre que el mundo moderno no negocia solo con números, negocia con temores, leyes, presión interna y geopolítica. Y aquí conectamos perfecto con el tópico 13, porque cuando un país negocia su lugar en el mundo, necesita cartas fuertes para sentarse a la mesa. Y Paraguay tiene una carta que parece invisible, pero mueve todo: la energía. 13. Energía. El superpoder silencioso de Paraguay. Si en el tópico 12 Paraguay estaba sentado a la mesa del Mercosur y de los acuerdos globales, aquí viene la carta más fuerte que tiene en la mano. Y mucha gente ni la ve: la electricidad. No una electricidad cualquiera, sino energía limpia, constante y en cantidades que, para un país sin mar, suenan casi imposibles. El corazón de esta historia tiene nombre propio: la represa de Itaipú. Es un proyecto binacional con Brasil que, dicho simple, funciona como una fábrica gigante de energía del tamaño de una ciudad. Tiene 20 unidades generadoras de 700 MWh, sumando 14.000 MWh de potencia instalada. Y aquí va un secreto técnico que se vuelve político. 10 turbinas operan a 50 Hz, frecuencia de Paraguay, y 10 a 60 Hz, frecuencia de Brasil. Es como si la represa estuviera diseñada para hablar dos idiomas eléctricos a la vez. Ahora, la parte que cambia tu forma de ver al país. Paraguay produce muchísimo más de lo que consume, y por eso es un gran exportador neto de electricidad. De hecho, estudios sobre su sistema eléctrico lo describen como el mayor exportador neto de electricidad en América Latina, basado casi totalmente en hidroelectricidad. Pero aquí viene el segundo secreto, el más humano. Esa abundancia no garantiza, por sí sola, desarrollo automático. Hay investigaciones y reportes que señalan un contraste. Paraguay exporta energía limpia, pero al mismo tiempo su economía puede sufrir por pérdidas de red, calidad de servicio y necesidad de inversión para que esa energía se convierta en industria, empleo y valor agregado dentro del país. Y Itaipú no está sola, está también la represa de Yacyretá, compartida con Argentina. Su base legal está en el Tratado de Yacyretá,
firmado en Asunción el 3 de diciembre de 1973, que crea la entidad binacional y la estructura de administración. En la práctica, Yacyretá refuerza la misma idea. Paraguay recibe una parte de la energía, y como su consumo interno es menor, suele exportar una porción importante de su cuota. Pero aquí está el verdadero centro secreto de esta etapa: el dinero y las reglas. En Itaipú, el corazón del debate es el famoso Anexo C, que define las bases financieras y de prestación del servicio eléctrico del tratado. Eso no es burocracia. Eso decide cuánto cuesta, cómo se paga y cómo se reparte el beneficio. Por eso, cuando escuchas renegociación del Anexo C, en realidad están hablando de algo muy concreto: el precio del poder, en todo sentido. Y como esto mueve miles de millones y toca soberanía, las negociaciones no son lineales. Han tenido avances y pausas, y en los últimos meses incluso hubo tensiones diplomáticas. Paraguay suspendió conversaciones en medio de un escándalo de espionaje ligado a información sensible de la negociación, según reportes de prensa internacional. En otras palabras, la energía no es solo ingeniería, es geopolítica pura. Ahora piensa en el futuro como una bifurcación clara y realista. Futuro de salto económico. Si Paraguay convierte su energía barata y limpia en industrias nuevas, data centers, manufactura, hidrógeno verde, electrificación del transporte, puede dejar de ser solo exportador y pasar a ser productor de valor dentro de su territorio. Futuro de oportunidad desperdiciada. Si la red eléctrica no se moderniza, si las pérdidas siguen altas y si la política no logra acuerdos estables y transparentes, Paraguay puede seguir vendiendo energía, pero sin transformar la vida cotidiana al ritmo que su potencial promete. Y aquí conecto directo con el tópico 14. Cuando un país tiene energía, comercio fluvial y una posición central, las fronteras se vuelven imanes. Porque por donde fluye la energía y el comercio, también fluyen dinero rápido, contrabando, oportunidades y tensiones. Y no hay mejor escenario para eso que la triple frontera, donde Paraguay se vuelve un puente y también un campo de batalla silencioso. 14. La triple frontera, oportunidad gigante y tensiones invisibles. Venimos del tópico 13 con el superpoder de Paraguay en la mesa, energía abundante y barata. Pero ahora viene la parte que pocas historias cuentan con claridad. La energía y el comercio siempre buscan salida, y esa salida, en el este del país, se llama frontera viva. Imagínate un lugar donde 3 países se miran a los ojos a diario: Ciudad del Este, Foz do Iguazú y Puerto Iguazú. Ahí, los límites no son solo líneas, son ríos, puentes, puestos de control, y un flujo constante de gente que va a trabajar, a comprar, a vender, a hacer turismo o simplemente a sobrevivir. El secreto geográfico es precioso y simbólico. La región se organiza alrededor del encuentro de río Iguazú con el río Paraná. Donde se juntan las aguas, se juntan también los idiomas, las monedas, las costumbres y sí, también los intereses. Ahora, te lo digo como si estuviéramos conversando. Si cruzas por el puente de la amistad, entiendes en segundos por qué esta zona mueve tanto dinero. Es un enlace directo sobre el Paraná entre Paraguay y Brasil, y desde los años 60 se volvió una arteria comercial de las más intensas del Cono Sur. Y aquí viene el lado brillante, el que enamora a la gente: turismo y asombro. A pocos minutos está el mundo de las cataratas, los parques, los miradores del hito de las 3 fronteras, ese lugar donde literalmente ves 3 países a la vez y sientes que el mapa se volvió real. Pero como toda autopista de riqueza, también atrae su sombra. El secreto incómodo, sin sensacionalismo.
Desde hace años, gobiernos y organismos internacionales señalan que en la triple frontera existen riesgos típicos de zonas con altísimo flujo comercial, contrabando, falsificación, tráfico de armas y drogas, fraude documental y lavado de dinero. No significa que todo sea crimen, significa que el volumen y la complejidad crean oportunidades para redes ilegales si el control no se moderniza al mismo ritmo. Por eso, en tiempos recientes, lo que más se ve es cooperación y operaciones conjuntas. Por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha impulsado entrenamientos y acciones regionales con Argentina, Brasil y Paraguay enfocadas en persecución penal del narcotráfico y control de precursores químicos en esta zona. Y cuando miras noticias, aparecen operativos trinacionales incluso contra delitos silenciosos como la deforestación ilegal y el tráfico de madera, justamente porque el crimen organizado también se mueve por rutas de frontera. Entonces, ¿cuál es la gran tensión de este tópico? Que la triple frontera es dos cosas al mismo tiempo. Un motor económico y turístico, comercio, servicios, visitantes, trabajo diario. Un tablero de seguridad donde el Estado tiene que ser inteligente. No solo poner más policías, sino digitalizar aduanas, coordinar información, atacar lavado de dinero y proteger el ambiente. Y aquí conectamos directo con el tópico 15. Cuando entiendes esta frontera, entiendes el Paraguay moderno. Un país que tiene una carta energética poderosa, una ubicación estratégica y un desafío central para el futuro: convertir flujo en prosperidad, sin dejar que la sombra, corrupción, crimen, informalidad se coma la confianza. En el próximo tópico, cerramos con el presente y el futuro. ¿Cómo puede Paraguay usar energía plus logística, plus juventud para dar un salto? ¿Y qué riesgos podrían frenarlo si no se toman decisiones firmes y transparentes? Oportunidad que puede perder. Venimos del tópico 14, con la triple frontera como espejo. Donde hay flujo, hay riqueza, y también hay riesgo. Y esa misma lógica define el Paraguay de hoy. Un país que parece silencioso en el mapa, pero que en realidad está parado sobre tres palancas que pueden cambiarlo todo: energía, ríos y ubicación. El detalle que muchos fuera no entienden es este: Paraguay no tiene mar, pero tiene una salida igual de poderosa si la sabe usar: sus rutas fluviales, que mueven la mayor parte del comercio del país. Ahora te hablo claro, como si estuviéramos sentados. En el presente, Paraguay está creciendo, y eso importa porque crecimiento significa empleo, consumo, inversión. Pero también exige reglas e instituciones que aguanten la presión. El Banco Mundial proyecta crecimiento del PIB alrededor de 4,2% en 2025 y al mismo tiempo advierte que sostener el avance requiere diversificar el sector privado y seguir con reformas estructurales. Y el Fondo Monetario Internacional, mirando 2025-2026, también resalta que la economía se mantiene fuerte, con riesgos donde el clima, sequías, shocks, puede golpear y donde la inversión puede ser un plus si se administra bien. Pero aquí entra un secreto que es más importante que cualquier discurso: la electricidad barata no sirve si no llega bien a la gente y a las industrias. Y Paraguay tiene una batalla silenciosa dentro del sistema: pérdidas en distribución que siguen siendo altas. En un informe del FMI, PCI, se reportan pérdidas de distribución alrededor de 22%, junio de 2025, y pérdidas de transmisión cercanas a 4%, cifras que te dicen algo simple: hay energía, pero una parte se pierde en el camino. Y entonces llega el punto que define el futuro. Paraguay puede hacer una jugada histórica: dejar de ser solo exportador de commodities y energía y convertirse en una plataforma de industria limpia. ¿Cómo? Atrayendo proyectos que consumen mucha electricidad y dejan valor.
centros de datos, nube soberana, computación de alto rendimiento y también hidrógeno verde para transporte e industria. Ya hay señales concretas. Por ejemplo, Paraguay avanzó con una licitación para un data center Tier 3 para nube soberana, apoyo del BID. Y también se anuncian proyectos de data centers con energía renovable. Pero, y esto es clave, ese futuro no es automático. Porque aquí aparece la tensión. Si atraes grandes consumidores eléctricos con tarifas preferenciales, tienes que hacerlo sin romper el sistema ni castigar al ciudadano con peor servicio. Y además, todo esto ocurre mientras Paraguay renegocia temas sensibles con Brasil sobre la central hidroeléctrica Itaipú, el famoso anexo C, tarifas y reglas. Un tema que vuelve una y otra vez porque es dinero, soberanía y estrategia a largo plazo. Ahora, el gran juez del futuro paraguayo puede ser algo que no se ve en la televisión: la presión ambiental y comercial. El Foro Económico Mundial ha publicado análisis sobre el Gran Chaco y sus rutas hacia un futuro sostenible. Y hay reportes recientes que alertan sobre el avance de la deforestación en esta región. Y a esto se suma una presión externa muy concreta: la Ley Antideforestación de la Unión Europea, EUDR, cuya aplicación fue pospuesta hasta finales de 2026. Eso significa que cadenas como soja, carne y madera van a necesitar trazabilidad y controles más finos para vender sin trabas en ciertos mercados. Entonces, si lo resumimos como película, sin propaganda, sin fanatismo, Paraguay llega al final de nuestra historia con dos finales posibles. Final A, salto. Moderniza red eléctrica, reduce pérdidas, usa los ríos como autopista logística, atrae inversión seria, centros de datos, industria limpia, hidrógeno, y convierte energía en empleo y tecnología dentro del país. Eso requiere gestión, transparencia y visión de Estado. Final B, oportunidad desperdiciada. La energía se va barata sin transformar la vida cotidiana. La infraestructura se queda atrás, el clima golpea, la presión ambiental cierra puertas comerciales y la frontera se vuelve más negocio informal que progreso real. El país seguiría funcionando, pero por debajo de su potencial. Y aquí cerramos conectando con el fin de tu video. Paraguay no es solo historia pasada, es una decisión presente. Un país que ya sobrevivió a lo peor, que aprendió a levantarse y que hoy tiene una carta que muchos soñarían tener. Energía limpia, plus ríos, plus posición central. La pregunta final no es ¿qué tiene Paraguay?, sino ¿qué hará Paraguay con lo que tiene antes de que el mundo cambie las reglas otra vez? Y así llegamos al final. Pero Paraguay no es una historia que se cierra como un libro. Es una historia que se queda latiendo, como una cicatriz que te recuerda lo que costó sobrevivir. Porque si algo te deja Paraguay, es esta verdad. Hay países que nacen con ventaja y hay países que nacen con prueba. Paraguay fue probado en el cuerpo y en el alma. Guerras que lo marcaron, reconstrucciones que parecían imposibles, fronteras vivas donde todo se mueve y una identidad que no se dejó borrar. Y lo más impactante es que, aún sin mar, Paraguay encontró su forma de ser grande, en sus ríos, en su energía, en su capacidad de resistir sin hacer tanto ruido. Ese es su poder silencioso. Ahora, el futuro no está escrito. Paraguay puede convertirse en un actor aún más fuerte si logra transformar sus ventajas, energía, posición estratégica, producción, en bienestar real, instituciones confiables y oportunidades para más gente. Pero también enfrenta dilemas duros: presión ambiental, desigualdad, seguridad y decisiones que van a definir qué país se construye en los próximos años. Así que si esta historia te dejó algo, que sea esto: Paraguay no se entiende solo por lo que perdió, se entiende por lo que eligió seguir siendo. Y en un mundo donde muchos se quiebran ante la primera tormenta, Paraguay nos recuerda que hay pueblos que, aunque los golpeen una y otra vez,
se levantan. Y si quieres más historias completas de países con secretos, heridas y futuros posibles, suscríbete y quédate aquí. Porque lo más importante no es solo lo que pasó, sino lo que viene.